Hola, soy Betania Jerez y vengo a hablar un poco sobre mi trabajo de investigación del lenguaje gráfico. El lenguaje gráfico comunica una infinidad de ideas al ser humano, tanto a describir, conocer y crear y expresarse. Ligado a esto están los elementos como el punto, que es la intersección de dos rectas o indica una posición en el espacio. Aquí podemos encontrar características como el tamaño, la forma, textura y color. El punto como generador de imagen lo podemos encontrar en la televisión, imagen digital o en un mosaico. Su capacidad expresiva está en la creación de líneas como foco de atención o indicación y como elemento para crear sensación de profundidad. Otro elemento de la línea, que es la intersección de dos planos o la prolongación de un punto que nos da propiedades de longitud, dirección y posición. Aquí también encontramos características como el tamaño, grosor, textura y color. La línea tiene una clasificación, la simple y la compuesta. En la simple se divide en dos, la recta, que es una trayectoria descrita por un punto donde se encuentran las líneas horizontales, la vertical y la oblicua, y la curva, que es una trayectoria de un punto que se mueve en varias direcciones. Y por última clasificación, la compuesta, que está formada por varias simples como la línea quebrada, la ondulada y la mixta. Por último elemento tenemos la geometría, que es considerada la sumatoria de los elementos que acabo de mencionar, más los planos y volúmenes que nos ubican en el espacio, logrando representar desde formas como la intersección de estas. Hablando de formas, pasamos al siguiente punto del trabajo, que son las figuras geométricas como el cuadrado, el rectángulo, el paralelogramo, el trapecio, el círculo, el semicírculo y el elipse. Estos nos ayudan a plasmar el espacio concebido por él. Siento que es la herramienta básica para solucionar el espacio y técnicamente todo aquello que se diseña con apoyo a los demás conocimientos. Otro punto del lenguaje gráfico formal y visual, que nos permite expresar y transmitir pensamientos e ideas. Aquí podemos encontrar la forma, que es la propiedad de la imagen o de un objeto que define su aspecto. Suele estar delimitado por el punto de vista observador. También tenemos el color, que es el matiz, esa intensidad y la fuerza del tono que posee la superficie de la fuerza. Tenemos otro, que es la textura, que es la característica superficial de la forma, que afecta tanto al táctil, es decir, al tocarlo, como a la visión. Y tenemos el espacio, que es la distancia entre los elementos de nuestro diseño. Aquí podemos encontrar dos tipos de espacio. El positivo, que incluye la forma de los objetos, es decir, donde recaiga la atención del diseño, que en este caso es el oso panda, y el negativo, que es la parte del diseño que no está ahí, y el resto del espacio que está entre los elementos. También tenemos el contorno, que es la principal característica de la forma, es la específica configuración de la superficie. También el tamaño, que son las dimensiones de la forma, de esa longitud, la anchura y la profundidad. La posición, que es la localización de la forma respecto a su entorno o a su campo de visión. Otro punto es la dirección, que es la proyección espacial de la forma, donde se puede ser horizontal o vertical, o inclinada incluso. La orientación, que es la posición de la forma respecto a los puntos cardinales o al observador. Y la inercia visual, que es el grado de concentración y estabilidad visual de la forma. Por último, otro punto del trabajo es el lenguaje básico ligado a la forma. Aquí podemos encontrar tres combinaciones, que incluso aquí nos dice que esas combinaciones corresponden a la forma de las cosas del entorno, a las formas de las notaciones y a la forma de las estructuras que subyacen en la realidad invisible. Estos tres fundamentos son la imagen, el signo y el esquema. La imagen, hay muchos tipos o muchas maneras mejor de producir esa imagen, tanto dibujarlas a mano alzada como pintarlas o incluso una fotografía, entre otras.
Pasamos al signo, que en pocas palabras es para que el usuario comprenda el uso que debe darle al espacio o al lugar. También tenemos el esquema, que un esquema es todo visual formado de partes distintas que interactúan en la construcción y transmisión de significados. Por último, la primera parte del trabajo, que fueron las escalas. Las escalas son utilizadas para reducir una figura o elemento de un tamaño determinado a uno igual, superior o más pequeño. Entre las escalas podemos encontrar las reducciones, que son cuando la representación gráfica tiene menor dimensión que el objeto real. Aquí encontramos tres. La primera, que es aplicada a planos o detalles, para mostrar una minuciosidad de las características de la ejecución de un elemento. Aquí trabajamos con la escala 1.5, 1.10, 1.20 y 1.25. También encontramos para la representación de plantas y alzados, que suelen ser planos más frecuentes. Aquí utilizamos la 1.50, 1.100, 1.200, 1.250 y 1.500. Por último, en la escala de reducciones tenemos la de planos de grandes superficies, parcelarios, parques urbanos, terrenos, entre otros. Aquí utilizamos la escala 1.100, 1.200, 1.1000 y 1.10000. Otra escala son las ampliaciones, que aquí la utilizamos para representación, que tiene mayor dimensión que el objeto real. Aquí la utilizamos para maquinaria pequeña, detalles, entre otros. Aquí utilizamos la 2.1, 5.1, 20.1 y 50.1. Y por último de la escala tenemos la escala natural, que es cuando la representación gráfica tiene las mismas dimensiones que el objeto o la pieza. Aquí se representa con la escala 1.1. Aquí podemos ver el ejemplo. Y aquí damos por concluida la primera parte del trabajo. Siguiendo con la segunda parte del trabajo, el primer punto fue la intersección de las formas, que se puede decir que es cuando una composición aparecen dos o más formas entre ambas, que se establecen relaciones que producen diferentes sensaciones espaciales, como la distancia, el tamaño, el peso o la gravedad con que percibimos según la posición que la forma adopta respecto a otra. Aquí encontramos varios tipos, como el distanciamiento, que son cuando ambas formas quedan separadas entre sí, aunque pueden estar muy cerca. Seguido de esta viene el toque, que son cuando ambas formas comienzan a tocarse. El espacio que las separaba en distanciamiento queda anulado. La unión, que es cuando ambas formas quedan reunidas y se convierten en una nueva y mayor. Seguida de esto viene la superposición. Aquí ambas formas se acercan aún más, una se cruza sobre la otra y parece que está por encima. La penetración, que es igual que en la superposición, pero ambas formas parecen transparentes. Los contornos de ambas formas sigue siendo visible. Sigue la intersección, que es igual a la penetración, pero solamente es visible la posición en que ambas formas se cruzan entre sí. Y por último tenemos la coincidencia, que si acercamos aún más ambas formas, habrán de coincidir. Pasando a otro punto, tenemos los principios de ritmo y repetición. La repetición es la reproducción exacta de los elementos que se pueden dar por tamaño, contorno o perfil y por detalles característicos.
El ritmo, en cambio, es una repetición de elementos como líneas, contornos, formas o colores, los cuales pueden ser constantes o alternos, o incluso afectados por el color, la textura, la forma y la posición, logrando así una composición grata. Volviendo al punto, los principios de repetición y del ritmo corren en paralelo, pero a diferencia de la repetición, el ritmo se obtiene mediante repetición de elementos contrastados. En otras palabras, ¿cómo explicarlo? Para que exista el ritmo, las partes no solo se deben repetir, sino que se deben oponer unas a otras en secuencia rítmica distinta. Un ejemplo puede ser esta. Siguiendo con el trabajo, la arquitectura es el arte y la técnica de diseñar y construir edificaciones que funcionen como hábitat. Siguiendo con otro punto del trabajo está la composición artística, que para resumir, esta trata de adecuar distintos elementos dentro de un espacio, combinándolos de tal forma que todos ellos sean capaces de poder aportar un significado a los usuarios o a las personas. Un ejemplo, puede ser. Seguido de esto está la psicología del color. Este es un punto súper importante, ya que está dirigido a analizar cómo percibimos y nos comportamos ante distintos colores, así como las emociones que suscitan en otros dichos tonos. Esta puede modificar visualmente la geometría del lugar e interfiere entre la relación que existe entre la figura y el fondo, y también entre las partes que componen el inmueble. Algunos colores tienen su significado. Voy a explicar un poquito de cada uno. El azul da estabilidad, calma, armonía, confianza y seguridad. El verde, esperanza, dinero, armonía, paz y naturaleza. El amarillo da felicidad, juventud, optimismo, positivismo. El naranja da creatividad, calor, calidad y estimulación. El rojo da fuerza, energía, estimulación, valor, amor y odio. El rosa, feminidad, amor, sexualidad, ternura y cariño. El violeta da poder, lujo, sabiduría y calidad. Negro, elegancia, poder, glamour, sofisticación y lujo. El blanco nos da limpieza, pureza, claridad, simplicidad e inocencia. Y por último, el marrón, que nos da formalidad, robustez, fiabilidad y sencillez. Para concluir con el trabajo está la proporción áurea, que nos dice que es el vínculo existente entre una serie de números basados en el número áureo, a la que se le otorga una condición estética. Aquello cuya forma respeta la proporción áurea es considerado bello. La proporción áurea también se conoce como razón áurea, número áureo o divina proporción. Y esto es todo por el trabajo.